El día de ayer, jueves, se brindó una capacitación que se organizó desde el Comité Mixto Distrital. Dicho ámbito, este Comité Mixto, que tiene presencia de autoridades educativas, de representantes del Estado municipal, Consejo Escolar, provincial, de los sindicatos, se abordan cuestiones que hacen a las condiciones de salud y seguridad en el ámbito laboral. Además, esta capacitación contó con el patrocinio, si se quiere, de la Comisión CEF, que es un ámbito a nivel provincial también que hace a las condiciones laborales y atravesadas por lo respectivo a seguridad y salud en el ámbito laboral del empleo público. Esta capacitación tenía que ver, bien decís, con el encendido de estufas. Más que nada, estaba apuntada a que los trabajadores, docentes, auxiliares de las escuelas no tengan ningún inconveniente con respecto a ese primer encendido. Que estamos en Moreno y es verdad que la cuestión de la salud y la seguridad y refuerzo de la seguridad en las escuelas nos toca una fibra muy sensible. A ver, pero hablar solamente de una capacitación sobre encendido es desconocer de toda la normativa con respecto a las condiciones que tienen que ver con el gas. Para hablar de un encendido hablamos de que primero se hace una prueba de hermeticidad que no lo hace ningún personal de la escuela, lo hacen empresas de gas. Eso es supervisado y una vez que se pasa por la intervención en el gas, se hace una prueba de hermeticidad que normativamente en Moreno cada 6 meses, si no habrá ningún inconveniente, pero se hacen igualmente pruebas de hermeticidad a toda la instalación de gas para que no haya ningún tipo de pérdida, ningún tipo de inconveniente. En época invernal, a posterior de la prueba de hermeticidad, se encienden las estufas sin ningún tipo de riesgo. Lo que la capacitación apuntaba, bajo ningún concepto era traspasar responsabilidades, bajo ningún concepto a un trabajador, docente o auxiliar de las escuelas, sino que tiene que ver con que ese primer encendido no hay ningún riesgo y se puede hacer porque ya me dio una prueba de hermeticidad que se hace periódicamente o eventualmente cuando hay cualquier modificación a la instalación de gas se vuelve a hacer a posterior una prueba de hermeticidad. En ese sentido, digamos, bien lo decías, al principio toca una fibra muy sensible porque, bueno, sabemos que no solo la pérdida de Sandra y Rubén, sino además otra cantidad de incidentes que han ocurrido alrededor del gas en Moreno durante los últimos años. Pregunto, ¿les parece pertinente que sean los docentes y auxiliares quienes lleven a cabo el encendido de las estufas? Primeramente es normativo, pero antes de llegar a ese encendido hay intervenciones de gente idónea, de empresas de gas, que hacen modificaciones al sistema de gas, cambios de estufas, pero a posterior se hace una prueba de hermeticidad, también por gente idónea. No es lo que uno dice, es lo que está normado, que además tiene que ver con lo sucedido en Moreno hace 5 años. Es decir, que la normativa establece que sean los docentes y no docentes los que lleven a cabo estos encendidos. La nueva normativa que tenemos indica de que se tiene que hacer las pruebas de hermeticidad, sí, y que si esa prueba de hermeticidad dice que la instalación está apta, no hay ningún riesgo. Claro, pero insisto, establece que son los trabajadores los que tienen que llevar adelante estas tareas. ¿La encendido? Sí. ¿Se viene dando en las escuelas, Valentina? Lo pregunto más que nada porque justamente por una cuestión normativa, en caso de que haya algún problema con el artefacto, entiendo que la RT no cubriría porque justamente no está dentro de las tareas asignadas. Por eso te pregunto de la normativa. Normativamente no hay ningún inconveniente que un trabajador de la educación, ¿sí? Una vez que pasó la prueba de hermeticidad, puede hacer el encendido de la estufa. Cotidianamente las escuelas, en los turnos tardes, en épocas alejadas del invierno, se enciende las estufas a la mañana, se apaga a la tarde, al otro día se vuelven a encender. Bien, y te hago una consulta más. Tiene que ver justamente con el rol del Consejo Escolar y los gasistas matriculados. Entiendo que antes del encendido se hacen las pruebas de hermeticidad y también se hacen el control de los artefactos. Una prueba de hermeticidad significa el control, sí, de cada uno de los sectores de gas, donde hay una terminal, o sea, un aparato. Una prueba de hermeticidad requiere
justamente trabajadores y aparatos especiales que tienen que ver con ese control. Si no está apto, no se puede hacer encendido. Las escuelas de Moreno, doy fe de esto, antes de la época del periodo invernal, tuvieron su prueba de hermeticidad. En Moreno tenemos 310 escuelas en 209 edificios. Esa cantidad también de escuelas demanda un involucramiento de recursos, y yo tengo que decir que hay un marco general de financiamiento a las provincias desde el Estado Nacional, y eso repercute directamente en la cuestión de infraestructura de los sistemas educativos, de las salas de primeros auxilios, todo lo público en los municipios se resiente. Porque si no queda solamente una lectura de una capacitación o de un Estado que está pasando en las escuelas, pero es que hay un financiamiento, un corrimiento del Estado Nacional de ser garante de algunas cuestiones. Primero, de financiamiento a las provincias, que esos son fondos que llegan a los municipios, que hacen a la cuestión más primaria, que tiene que ver con garantizar los servicios básicos: educación, salud, seguridad, transporte. Las escuelas dependen de la provincia de Buenos Aires. Y el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, como de todas las provincias, se ve muy afectado por los recortes que el Estado Nacional está haciendo. Digo, lo planteas, pregunta en torno a esto mismo que estás diciendo. Nosotros venimos hablando ya del desfinanciamiento en las áreas en general del Estado, pero esto es lo que origina justamente que se releguen las tareas. Ahí está. No son responsabilidad de la tarea de brindar seguridad, corresponde a la provincia y a sus organismos municipales, ¿sí? Por ejemplo, el Consejo Escolar. Esas tareas, en otro contexto, y voy a contextualizar, el año pasado, por ejemplo, o el anterior, ¿sí? El primer encendido que en el cotidiano de las escuelas generaba una tensión, habiendo existido la prueba de hermeticidad, iba a una empresa. Y eso genera un costo. Una empresa es una empresa privada que brinda un servicio. En un contexto de financiamiento, sí, desde el comité mixto, desde la comisión CEP, se busca también, desde algunas cuestiones de tareas, ¿sí? No hablo de responsabilidad, yo hablo de tareas, buscar la forma de amortizar el desfinanciamiento. Explicar las cuestiones para salir a veces de los sentidos comunes que nos llevan a pensar desde lugares que no hacen a transmitir seguridad a los compañeros. Nosotros, como SUTEBA Moreno, desde el comité mixto, desde el bloque sindical, sí, fuimos parte de esta capacitación sobre encendido de estufas, que tiene que ver con un montón de acciones previas que permiten hablar de que no hay riesgo alguno para aquel compañero o compañera que haga esa tarea de encender una estufa.